Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Padre, en esta hora vengo con un corto mensaje para tu pueblo, un mensaje de fuerza, un mensaje de aliento, para que puedan entender que en medio de su prueba, en medio de su crisis, en medio de su momento difícil, tu palabra lo que sostiene a nosotros. Tu palabra es el fundamento de nuestra vida. Tu palabra es la que nos da fuerza. Tú eres el que nos sostiene y tu palabra en medio de nuestro problema. Amén. Mis hermanos, estamos viviendo en unos tiempos peligrosos. Estamos viviendo unos tiempos proféticos que el enemigo se ha levantado con tu familia. El enemigo se ha levantado contra los matrimonios. El enemigo se ha levantado contra nuestros hijos. Ha llegado el momento donde tenemos que entender que lo único que nos sostiene a cada uno de nosotros es su palabra. La palabra de Dios es lo único que te sostiene. La palabra de Dios es lo único que te motiva. La palabra de Dios es lo único que te da fuerza para echar hacia adelante. Estamos viviendo en el tiempo donde el enemigo está atacando nuestros hijos, familia, nuestro hogar. Que si no estamos preparados en la palabra de Dios, el enemigo va a comenzar a atacar y destruir las relaciones. El enemigo va a comenzar a atacar la familia, nuestra salud, nuestro hogar. Dice la palabra que esta batalla no es contra sangre ni carne. Aleluya, alma mía, alaba a Dios. Esta carne es contra los huestes espirituales de la tiniebla. Esta batalla no es contra mi amigo. Esta batalla no es contra mi familia. Esta batalla no es contra los hermanos de la iglesia. O sea, Pablo lo dijo. En una ocasión Pablo lo dijo. Nosotros cada día peleamos con el pecado. Nosotros cada día peleamos con nuestra carne. O sea, estamos batallando porque tenemos que estar en el espíritu. Nosotros no podemos estar en la carne. Hay que pelear la batalla en el espíritu. Por eso que en el libro de Salmo 119 dice, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra de Dios es lo que te sostiene. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, porque la palabra es mi guía. La palabra de Dios es mi guía, lo que me tiene de pie, peleando la buena batalla. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Declaró su palabra. En estos versículos se ve como la palabra de Dios es la origen de la creación, y como Dios habla, su palabra se convierte en realidad. Dios creó al mundo, palabra. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra Dios. No podemos vivir cada día si no tenemos la palabra de Dios. No podemos seguir peleando la batalla si no tenemos la palabra de Dios, que es nuestra espada. Juan 1:14. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra vida. Es la fuerza creativa que dio origen al universo, la encarnación de Dios, Jesucristo. Deuteronomio 8:3 dice así, y te humilló y te hizo pasar hambre, y te alimentó con maná. Conocía, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que no solo de pan vivirá el hombre, aleluya, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Mateo 4:4 dice así, pero él respondió y dijo, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. La entrada de tu palabra ilumina y da entendimiento. Hay que buscar
más de su presencia. Hay que meternos profundamente en su palabra. Su palabra nos enseña cómo prepararnos para pelear la buena batalla de la fe. Salmo capítulo 1, 2 y 3 dice así: Mas el que se deleita en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche, será como un árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no se marchita. Todo lo que hace prosperará. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Es su soberanía en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Yo no puedo seguir el camino de mi vida pasando por problemas, por dificultades, pensando que yo voy a seguir hacia adelante en victoria y yo no tengo ningún fundamento. Hay que tener un fundamento. El fundamento mío es la palabra de Dios. Es el fundamento. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra. Escucha bien, Juan capítulo 8, versos 31 y 2. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús le estaba diciendo en ese momento a los judíos y los que habían creído en él, estaba diciendo que si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente yo lo voy a reconocer como mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta el dividir el alma y el espíritu, coyunturas y los huesos, y es capaz de juzgar pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra es mi lámpara, tu palabra es mi guía. La palabra de Dios es lo que me tiene de pie. No podemos estar de pie si no tenemos su palabra. No importa tu ética, no importa si tú oras mucho, no importa si tú vas a la iglesia todos los días, si tú no tienes su palabra en tu corazón, si tú no vives por su palabra, ¿de qué vale? En su palabra hay entendimiento, en su palabra hay verdad, en su palabra hay claridad, en su palabra trae sanidad, en su palabra recibimos fuerza. Y no solamente eso, ya que si nosotros nos metemos en la palabra de Dios y aprendemos y le pedimos al Espíritu Santo por discernimiento, fruto, llegamos al entendimiento de la palabra. Porque dice que en los últimos días vendrán falsos maestros y falsos profetas predicando palabras torcidas. Hay que estar preparado, hay que estar en el espíritu y discernir con lo que es falso. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, toda la Biblia entera es inspirada por Dios. Esta es mi espada, con esto y la oración es como yo peleo la buena batalla de la fe. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Hace falta la palabra de Dios para echar para adelante. La fe viene ¿de qué? Del oír. Y oír por la palabra de Dios. Hace falta la palabra de Dios, aleluya. Estamos viviendo unos tiempos bien feos, bien difíciles. Las noticias, todo lo que yo veo en la televisión, lo que yo oigo en el radio. Está fea la cosa. Hijos matando a sus padres, su familia, entrando en la escuela, quitando la vida a los maestros y los amigos. Padres quitándole la vida a sus hijos. Muchos se han olvidado de la palabra de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios. Tienes que ponerte el casco de la salvación. Tú tienes que tener la espada del Espíritu para pelear la buena batalla. Pablo dijo, la palabra de Cristo habite en ustedes ricamente, enseñándose y amonestándose uno a otros con salmo, himno y cántico espiritual, con gracias en sus corazones, cantando a Dios. La palabra de Dios te da vida. Confía en el Señor con todo tu corazón. En este corto mensaje solamente quería decirte que para tú pelear la buena batalla es necesario conocer la palabra de Dios. Tú puedes orar todo lo que tú quieras, pero si tú no te metes en la palabra, tú no vas a poder pelear la batalla. Es para destruirte y quitarte tu ministerio, tu familia y tus hijos, y dejarte solo, dejarte sola con nada. Tanta juventud se están perdiendo en este mundo. El enemigo ha usado las redes sociales, la música del mundo, para confundir a la juventud, llenar la juventud con depresión, ansiedad, pensamiento de suicidio. Ya esta juventud de esta generación ya no quieren saber de la palabra de Dios. Son pocos de la juventud que están llenos del Espíritu, que están peleando por el reino de Dios. Es tanta la juventud que se están matando en este mundo porque les falta la palabra de Dios. Nosotros podemos pelear por la juventud que están perdida en este mundo y están muriéndose poco a poco. El enemigo no ha venido para jugar. El enemigo ha venido para quitarte tu familia, para quitarte todo lo que tú tienes. Aleluya, alma mía, alaba a Dios. Pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu matrimonio, pelea por tu ministerio, pelea por tu casa, pelea por tu vida. Aleluya. Sigue para adelante en el nombre de Jesús. Yo les dejo con este corto mensaje. Sigan para adelante y no se detenga. Padre, en esta hora, te doy gracias por poder tener estos minutitos para llevarte corto mensaje con el tema la palabra de Dios te sostiene. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos da la fuerza, la que nos mantiene de pie. Es nuestro fundamento. Señor, bendice cada persona que esté entonizando, viendo este video. Padre, en nombre de Jesús, Dios mío, Padre, sana a cada uno de ellos. Dale la fuerza que ellos necesiten para echar hacia adelante. No sé por lo que ellos estén pasando. Toca su vida, toca su corazón, Dios mío, para que puedan seguir en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén.